Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y hoy vamos a estar hablando de un libro muy interesante, muy llamativo y que no pierde vigencia con el paso de los años. Y hay escritoras que se convierten en algo más que escritoras, que se convierten en un símbolo, en una herida abierta, en una pregunta que cada generación vuelve a hacerse. Y Sylvia Plath es una de ellas. Hoy en Recomendaciones con Fran nos metemos en uno de los libros más intensos, más honestos y vigentes aún hoy en día, que es La campana de cristal. Una novela que es al mismo tiempo una confesión, un diagnóstico de época y también una disección de la depresión desde adentro, y una de las críticas más lúcidas que se escribieron sobre lo que significa ser mujer en el siglo XX. Un libro que Plath publicó un mes antes de morir, que firmó con seudónimo porque tenía miedo de lo que diría el mundo si lo reconocía como suyo, y que hoy, más de 60 años después, sigue llegando como una corriente eléctrica directa al pecho. Y antes de comenzar, es importante que hablemos un poco de la autora de Sylvia Plath, de su mito y la persona que fue. No porque sea un libro que se explique solo desde la biografía, sino porque entender quién fue Plath, en qué mundo vivió y contra qué peleó toda su vida es esencial para entender la profundidad de lo que escribió. Sylvia Plath nació en 1932 en Boston, Massachusetts. Desde pequeña fue lo que hoy llamaríamos una estudiante brillante. Becas, premios, publicaciones tempranas, matrícula de honor. Era exactamente el tipo de chica que el sistema americano de los años 50 celebraba. Hasta cierto punto. Porque ese sistema la celebraba en tanto y en cuanto su brillo no amenazara el orden establecido, en tanto y en cuanto sus ambiciones no superaran lo que se esperaba de una mujer joven de su clase y su época. En 1950, con 17 años, publicó su primer cuento. En 1952 ganó un concurso nacional de relatos de la revista Mademoiselle y tuvo una beca para trabajar en sus oficinas en Nueva York durante un mes. Esa experiencia, aparentemente un premio, una oportunidad soñada, se convirtió en el detonante de su primera crisis depresiva grave. A su regreso, intentó suicidarse. Fue internada, recibió electrochoques. Esa experiencia se convertiría 10 años después en el núcleo de La campana de cristal. En 1955 ganó una beca Fulbright y viajó a Oxford. Allí conoció al poeta Ted Hughes, con quien se casó en 1956. Tuvieron dos hijos. Publicó su primer poemario, El Coloso, en 1960. Parecía que la vida, por fin, estaba funcionando. Pero en el 62, Hughes la abandonó por otra mujer. Plath se quedó sola, con dos hijos pequeños, en un departamento helado de Londres, en uno de los inviernos más fríos de la historia reciente del Reino Unido. Sin calefacción, sin dinero suficiente, con los niños enfermos y peleando contra una depresión que regresaba con toda su fuerza. En ese contexto, en esos últimos meses de su vida, Plath escribió de manera febril algunas de las mejores cosas que produjo. Los poemas de Ariel, que se publicarían póstumamente y la convertirían en un icono de la poesía del siglo XX. Y terminó La campana de cristal, que publicó en enero de 1963 bajo el seudónimo Victoria Lucas. El 11 de febrero del 63, Sylvia Plath se suicidó en su departamento de Londres. Tenía 30 años. Y hay que detenerse un momento en esta fecha. Murió un mes después de publicar su única novela. Una novela que habla de una mujer que intenta suicidarse y que sobrevive. Una novela que termina con la protagonista saliendo del hospital psiquiátrico, mirando hacia adelante, preguntándose qué viene ahora. La ironía de esa distancia entre la ficción y la realidad es uno de los elementos más dolorosos de la historia de Plath. Y también me parece pertinente hacer una advertencia antes de seguir con este episodio. Plath se convirtió, especialmente entre la década de los 60 y los 80, en un tipo de figura de culto, asociada principalmente a su muerte. Esa romantización de la poeta suicida es algo que hay que resistir, porque lo que hace Plath extraordinaria no es cómo murió, sino lo que escribió mientras vivió. Y la lucidez, la rabia, el humor negro y la inteligencia de su escritura son demasiado grandes para quedar reducidos a un mito de la tragedia. Ahora sí podemos meternos más de lleno
en el contexto, los años 50, la trampa del sueño americano. La Campana de Cristal está ambientada en el verano de 1953, en Nueva York, y luego en los suburbios de Boston. Y en ese contexto histórico no es decorado, es parte fundamental del argumento. Los años 50 en Estados Unidos fueron, en la superficie, años de prosperidad y optimismo. El país había ganado la guerra, la economía crecía, el consumo explotaba, la clase media se expandía. Era el tipo del American Dream en su versión más publicitada. Casas en los suburbios, heladeras nuevas, automóviles brillantes, familias perfectas. Pero debajo de esa superficie había una presión enorme, especialmente sobre las mujeres. El modelo femenino de la época era brutalmente estrecho: esposa, madre, ama de casa. Una mujer que quisiera hacer más, que tuviera ambiciones intelectuales o artísticas que no encajaran en ese molde, era vista como un problema, como alguien que necesitaba corrección. Al mismo tiempo, era la época del marxitismo y la Guerra Fría, un clima de paranoia y control social en el que quien no se ajustaba a la norma podía ser señalado como una amenaza. La novela abre con la ejecución del matrimonio Rosenberg, acusados de espionaje soviético en un juicio que muchos consideraron profundamente injusto. Y Platt usa esa imagen deliberante, porque hay una conexión entre la silla eléctrica que mata a Ethel Rosenberg y los electrochoques que recibe la protagonista. Dos formas de corrección del cuerpo de una mujer que no encaja. Literalmente, La Campana de Cristal se inscribe en la tradición de la novela de formación, el Bildungsroman, pero con diferencia fundamental. La mayoría de las novelas de formación del canon literario occidental están protagonizadas por hombres jóvenes que salen al mundo a descubrirse a sí mismos. Platt escribe una novela de formación protagonizada por una mujer que sale al mundo y descubre que el mundo no fue construido para ella. Hay también en el libro ecos claros de El guardián entre el centeno, de Salinger, publicado apenas 2 años antes, en el 51. La misma voz confesional y filosa, la misma protagonista joven y alienada mirando al mundo con mezcla de fascinación y repulsión, pero donde Holden Caulfield puede rebelarse contra la falsedad del mundo adulto y seguir siendo un héroe simpático. Esther Greenwood paga un precio muchísimo más alto por su lucidez. Y ahora sí, nos metemos de lleno después de este contexto de qué va el libro, pero sin spoilers. La Campana de Cristal sigue a Esther Greenwood, una joven brillante de 20 años que ha ganado una beca para trabajar durante un mes en una revista de moda en Nueva York. Es el verano de 1953, hace calor, y en los diarios no se habla de otra cosa que de la ejecución de los Rosenberg. Esther llega a Nueva York con todo lo que, en teoría, una chica de su edad y su clase debería querer. Una oportunidad de oro, ropa nueva, un hotel elegante, cenas y fiestas, la posibilidad de conocer a personas importantes del mundo de la cultura y la moda. Y sin embargo, desde la primera página, algo no funciona. Esther lo mira todo con una distancia extraña, como si lo observara desde detrás de un cristal. Se supone que debería estar feliz. Se supone que debería ser la envidia de miles de chicas de todo el país. Pero no puede reaccionar. Se siente, como ella misma lo describe, quieta y vacía, como el ojo de un huracán. A lo largo de la primera parte del libro, Platt nos va presentando el mundo en el que vive Esther, con una ironía brillante y una precisión demoledora. Las otras chicas de la beca, el ambiente de la revista, los hombres con los que se cruza, las expectativas que pesan sobre ella desde todos lados. Esther sueña con ser escritora. Quiere una vida intelectual propia, pero también le han enseñado que se tiene que casar, que tener hijos, que ser una buena esposa. Y esas dos cosas no parecen poder coincidir. Hay una imagen que Platt usa en el libro para describir la situación de Esther y que es una de las más poderosas, si se quiere, la imagen de la higuera. Esther ve su vida como un árbol de higos, donde cada rama es una posibilidad: ser escritora, ser madre, viajar por el mundo, tener una carrera, tener un amor. Y el problema es que no puede elegir todas las ramas a la vez. Si se sienta demasiado tiempo a pensar, los higos se pudren y caen, y ella se queda sin nada. Es una imagen de la parálisis por exceso de opciones, pero también de algo más profundo, de cómo la presión social puede convertir la libertad en una trampa. A medida que avanza la novela, la situación de Esther se va deteriorando.
el regreso a casa después de Nueva York, la noticia de que no fue aceptada en un taller de escritura que esperaba con ansias, el vacío del verano sin estructura ni propósito, la depresión que se instala lentamente y luego todo a la vez, como cuando se apaga la luz. Y entonces viene la campana de cristal. Platt describe la depresión como una imagen que ya forma parte del vocabulario de la experiencia humana, la de vivir dentro de una campana de cristal, una cúpula transparente que te separa del mundo, que distorsiona todo lo que ves, que te mantiene respirando siempre el mismo aire viciado, sin posibilidad de renovarlo. Podés ver el mundo desde adentro, pero no podés tocarlo, y el mundo puede verte, pero no podés llegar a vos. La segunda parte del libro sigue a Esther a través del sistema de salud mental de la época. Médicos que no la escuchan, tratamientos que la humillan, hospitales que la encierran y también, eventualmente, el proceso lento y frágil de empezar a salir. No voy a dar más detalles sobre cómo se desarrollan los eventos, porque este es exactamente el tipo de libro donde la experiencia de leerlo sin saber qué viene importa. Lo que sí les puedo decir es que el final de la novela es abierto, incierto, honesto. Platt no promete una recuperación total ni un arco de redención limpio. Solo hay una joven que sale de un hospital, respirando el aire frío, preguntándose qué viene ahora. Y acá hay algunas pequeñas citas que marqué de la prosa de Platt y de este libro, que se las voy a compartir, son cortitas para charlarlas un rato, que es cómo se establece todo el tono de la novela y de qué va. Por ejemplo, dice la apertura de la novela, que establece este tono, y dice: fue un verano raro, torrido, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg, y yo no sabía que había ido a hacer a Nueva York. Una primera línea perfecta. En un solo movimiento, Platt nos ubica en el tiempo, establece el clima político y social, impone al descubierto la confusión interna de su protagonista. Esther no sabe qué está haciendo en Nueva York. Se supone que lo sabe, porque tiene una beca, un trabajo, una oportunidad, pero en un nivel más profundo, no sabe por qué está ahí, ni qué quiere de su vida. Más que ser escritora, esa desorientación es el corazón de la novela. Bueno, la imagen de la higuera, que acá se las leo, y dice: me visualicé sentada en la horqueta de ese árbol, muerta de hambre, simplemente por no poder decidir cuál de los higos coger. Los quería todos, pero elegir uno significaba perder todos los demás, y mientras me quedaba sentada sin decidirme, los higos iban pudriéndose y cayéndose al suelo, uno por uno, a mis pies. Fíjense cómo esta metáfora, esta imagen, funciona en diferentes niveles. Es una descripción de esa parálisis de la posibilidad, ¿no?, que caracteriza estos estados depresivos y ansiosos. Pero también es una crítica social. Esther quiere demasiado en un mundo que le dice que las mujeres no pueden querer tanto, que tiene que elegir. Tiene que elegir algunas cosas sobre otras. Y el peso de esa elección imposible la inmoviliza. También otra de las frases que habla de la depresión que siente, en cualquier sitio, en la cubierta de un barco o en una cafetería, en una calle de París o de Bangkok, estaría debajo de la misma campana de cristal, fermentándome en mi propio aire malsano. Y esa es la imagen central del libro, una de las descripciones de la depresión que se han escrito. La depresión no es tristeza solamente, no es estar triste por algo, y esta sensación de estar separada del mundo por una barrera invisible, de que el problema no es el lugar ni las circunstancias, porque te llevas la campana a todos lados, que no hay destino ni situación que resuelva lo que está mal, por lo que está mal está adentro. Y una frase final del libro, breve, pero a la vez contundente y poderosa, que dice: respiré hondo y escuché el antiguo reto de mi corazón. Soy, soy, soy. 3 palabras, una afirmación de una existencia pura. Después de todo el largo recorrido que tuvo Esther por Nueva York, por el hospital y todas las vivencias que tuvo, después de haber tocado fondo, de la internación, de haber sobrevivido, y lo que queda de eso es la certeza de que sigue existiendo. No hay una euforia, no hay una redención grandiosa, solo la respiración, el corazón latiendo y la afirmación más simple y más difícil de todas: yo soy. Y hay otra frase, la última que les voy a comentar, el último fragmento, que habla del matrimonio y el papel que la sociedad le asigna a la mujer. Acabé de darme cuenta de que,
A pesar de todas las rosas y los besos y las cenas en restaurantes que un hombre prodigaba a una mujer antes de casarse con ella, en el fondo estaba deseando que acabara la ceremonia para tumbarla en el suelo y pisarla como si fuera el felpudo. Platt no tiene piedad, la ironía es feroz y el diagnóstico, que en 1963 muchos habrán leído como el delirio de una mujer perturbada, y hoy resuena con una claridad incómoda. Y ahora sí, vamos a meternos un poquito más de lleno en el análisis de la novela, ¿no? Primero se me ocurrió arrancar por el tema de la depresión desde adentro, que esta novela es un documento literario que lo explora desde el interior. Platt no describe la depresión desde afuera como una observadora, la describe desde adentro, con toda la distorsión perceptiva, la anestesia emocional, la incapacidad de conectar con lo que antes daba placer, que caracterizan el cuadro clínico. Desde un punto de vista, podemos decir que Platt captura fenómenos muy bien de este fenómeno de la depresión, esta despersonalización, esta sensación de estar mirando la propia vida desde afuera como si la estuviera pasando o viviendo otra persona. El pensamiento rumiativo que se repite en círculos sin salida. Y también es muy interesante y notable cómo Platt describe la diferencia entre los episodios, los momentos en que la campana se levanta un poco, en que el aire circula, en que Esther puede respirar, y los momentos en que vuelve a bajar, sin aviso, sin causa aparente. Esa impredictibilidad es uno de los aspectos más aterradores de la depresión, y uno de los más difíciles de comunicar a quien no la ha vivido. También otro aspecto central del libro es el cuerpo de la mujer como un terreno de control, y es una de las dimensiones más potentes del libro. Es la forma en que retrata el cuerpo femenino como un terreno que otros intentan controlar constantemente. Los médicos, los hombres, la sociedad, toda parecen tener opiniones muy claras sobre qué debe hacer Esther con su cuerpo. Casarse, tener hijos, someterse a tratamientos que nadie le explica debidamente y comportarse de cierta manera. La escena del electrochoque en el hospital privado del Dr. Gordon es escalofriante precisamente, porque Platt la describe desde la perspectiva de alguien que no entiende qué le están haciendo ni por qué. Nadie le explica, nadie le pide verdadero consentimiento. El médico sonríe, las enfermeras la tranquilizan con frases vacías, y ella experimenta algo que describe como si le arrancaran la vida del cuerpo. La resonancia de la ejecución de Ethel Rosenberg que abre las novelas es deliberada e imposible de ignorar. Platt también es muy lúcida sobre la doble vara de medir en materia de sexualidad. Esther descubre que su novio, Buddy Willard, que se presenta como un modelo de moralidad, tuvo relaciones sexuales con una mujer antes de conocerla. A Buddy no le pasa nada, pero cuando Esther decide ejercer la misma libertad, las consecuencias para ella son completamente diferentes. También la trampa de las expectativas, que es lo que recorre toda la novela y que Platt captura con una precisión extraordinaria. La presión entre lo que Esther quiere ser y lo que el mundo le dice que debe ser. Esther quiere escribir, quiere ser buena en lo que hace, quiere tener experiencias, quiere vivir plenamente. Y el mundo le responde con una pregunta implícita y constante. Pero ¿también vas a casarte? ¿También vas a tener hijos? ¿No te parece que estás pidiendo demasiado? Una pregunta repetida de 1000 formas distintas por su madre, por su novio, por los médicos, por las instituciones que la rodean. Es una forma de violencia suave pero acumulativa, y es esto lo que se va sucediendo en toda la novela. También el sistema de salud mental como una extensión del control social, que es donde transcurre gran parte de la novela, la segunda parte más que nada, donde la crítica feroz a este sistema, donde hay algo que no incomoda, que no te ajustas a los parámetros, vamos por acá. Lo que hace Platt con gran inteligencia es mostrar cómo ese sistema no existe en el vacío. Es parte de la misma lógica social que presiona a Esther desde antes de que se enferme. La psiquiatría de la época no tenía herramientas para preguntarse si el sufrimiento de una mujer joven podía tener causas sociales, ni siquiera se lo cuestionaba, y culturales además de biológicas. La respuesta era siempre ajustar a la paciente, nunca cuestionar la sociedad que la enfermó. Y hay un contraste significativo en el libro entre el doctor Gordon, frío, condescendiente, que administra electrochoques sin preparar a su paciente, y la doctora Nolan, que escucha, que explica,
que trata a Esther como un ser humano capaz de entender lo que le está pasando. Esa diferencia, que también puede leerse en clave de género, es uno de los elementos más esperanzadores de la novela, y también el humor negro que recorre a toda la novela. Ese humor no es evasión, sino una forma de mirar la absurdidad del mundo con ojos muy abiertos. Esther se ríe de la estupidez de los hombres que la rodean, de la hipocresía de las instituciones, de la ridiculez de ciertas expectativas sociales, y esa risa es también una forma de resistencia. ¿Por qué leer este libro hoy? La Campana de Cristal se publicó en el 63. Han pasado más de 60 años y hay partes de este libro que se leen como si las hubiera escrito la semana pasada. La presión sobre las mujeres para que sean todo a la vez y no ocupen demasiado espacio. El sistema de salud mental que muchas veces trata los síntomas sin preguntarse la causa o modificar el ambiente, el contexto en el que eso está pasando. La idea de que el sufrimiento de una mujer es un problema individual en lugar de una respuesta a condiciones colectivas. Ninguno de estos temas envejeció. Pero más allá de su dimensión política, La Campana de Cristal es un libro sobre algo universal, la experiencia de sentirse separado del mundo, de mirarlo desde adentro, desde una cúpula invisible sin poder tocarlo. La sensación de que hay algo mal, aunque no sepas exactamente qué. El miedo de no saber si vas a poder salir. Esa experiencia no tiene género ni época, y Platt la describe con una honestidad que muy pocos escritores se permitieron antes y muy pocos se han permitido después. También es uno de los libros sobre la escritura como una forma de sobrevivir. Esther quiere ser escritora, y el libro que estamos leyendo, en un sentido muy real, es la prueba de que lo fue, que a pesar de todo lo que le hizo la vida, a pesar de la campana de cristal, a pesar de los electrochoques y los hospitales, el abandono y el frío londinense, Sylvia Plath se sentó a la máquina de escribir y encontró las palabras exactas. Hay algo en eso que es al mismo tiempo devastador y esperanzador. La Campana de Cristal es un libro difícil, no en el sentido gramatical, ni oscuro o críptico, sino en el sentido que te exige algo, que estés dispuesto a acompañar a una persona al fondo de su experiencia interior, sin mirar para otro lado, sin consolarte con frases hechas, y te ofrece también una literatura para darte sus mejores momentos. La sensación de que alguien puso en palabras algo que vos sabías pero no sabías cómo nombrar, la sensación de que no estás sola en tu forma de ver el mundo. Sylvia Plath murió a los 30 años, demasiado joven, demasiado sola, en un departamento demasiado frío. Pero dejó atrás este libro y los poemas de Ariel y los diarios tan famosos, y una voz que 70 años después sigue sonando con una claridad y una urgencia que muy pocas voces literarias han podido igualar. Si todavía no la leyeron, no esperen más. Gracias por llegar hasta acá, al final del episodio. Y nada, me gustaría decirles también que se va a encontrar publicado mi libro Tratado de Lágrimas en la Feria del Libro de Buenos Aires, que arranca ahora a fines de abril y hasta mayo en el stand de Tinta Libre. Va a haber más información en mis redes sociales. Igual lo pueden adquirir en Argentina en la web de Tinta Libre en papel o ebook, y el resto del mundo en ebook a través de Amazon. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en TikTok como Frank Aparelli, en YouTube, Spotify y Instagram como Recomendaciones con Fran, y nos vemos en el siguiente episodio.